El Dubái mexicano, una ciudad del futuro nacida directamente de las arenas blancas de la costa caribeña. Era un sueño por el que la gente pagaba millones. Penthouses de lujo, muelles privados y la promesa de una vida reservada solo para unos pocos elegidos. Todo esto estaba destinado a convertirse en realidad gracias a un solo hombre. Pero los sueños no se construyen con concreto, se construyen con confianza. Y cuando la confianza se convierte en polvo, solo quedan ellos, los esqueletos de Cancún. Edificios muertos que llevan 10 años pudriéndose lentamente bajo el sol abrasador, recordando que el paraíso puede resultar ser la trampa más cara de tu vida. Sergio Smolensky, conocido como El Curi, un maestro de las ilusiones que vendió a México humo envuelto en bienes raíces de élite. No solo robó dinero, robó el futuro de cientos de familias, dejando atrás solo ruinas y preguntas ante las cuales el Estado cerró los ojos durante años. ¿Cómo se levantó este imperio de mentiras? ¿A dónde fue el dinero enterrado en muros inacabados? Hoy desglosamos la arquitectura del fraude más grande de la Riviera Maya. Estás en el canal Leyendas de Concreto, y esta es la historia de la Torre de la Farsa. Para entender cómo Sergio El Curi logró ejecutar una estafa de esta magnitud, debemos retroceder a principios de los años 2000. En aquel entonces, Cancún dejó de ser simplemente un destino turístico de hoteles todo incluido. Se estaba transformando en la meca de las inversiones mundiales. El concreto valía aquí más que el oro, porque cada centímetro cuadrado de tierra en la costa prometía generar ganancias de por vida. Era una época de locura constructora. El gobierno de México y las autoridades de Quintana Roo anunciaban megaproyectos destinados a convertir la Riviera Maya en el equivalente directo de Miami o Dubái. Puerto Cancún, una zona de élite entre la ciudad y la franja hotelera, se convirtió en el epicentro de esta fiebre. Allí se planeaban campos de golf, canales profundos para megayates y torres que debían tocar las nubes. Inversionistas de todo el mundo, desde jubilados estadounidenses hasta empresarios mexicanos, corrieron a comprar propiedades en papel. Era un mercado de vendedores. Si tenías un plano y un terreno, ya eras millonario. El sistema estaba diseñado para que la construcción avanzara a cualquier precio. Las inspecciones eran una formalidad y los permisos se emitían más rápido de lo que tardaba en secarse el concreto de los cimientos. En este escenario apareció El Curi. No solo entró en el mercado, irrumpió en él, explotando su principal debilidad, la fe ciega en el crecimiento infinito. La gente veía cómo surgían hoteles reales a su alrededor y creía que su penthouse en Majoris Tower o en otros proyectos de Smolensky era solo cuestión de tiempo. En el aire flotaban el olor a sal marina y a cal fresca. Cada mañana, cientos de camiones llevaban materiales a las obras. Pero detrás de ese ruido de progreso se escondía un silencio peligroso de la ley. Los desarrolladores recibieron carta blanca. Grandes flujos de dinero en efectivo inundaron el sector inmobiliario y nadie hacía preguntas sobre las garantías. Era el entorno ideal para un depredador que sabía hablar el lenguaje del lujo. La fiebre del oro creó una niebla perfecta para ocultar la falta de activos reales. Sergio Smolensky lo entendió antes que muchos. En el Cancún de aquellos años, vender paredes reales era lento y complicado. Mucho más rentable era vender un horizonte turquesa y estatus enterrados bajo promesas de concreto de alta calidad que, como se vería después, nunca terminarían de construirse. Sergio Smolensky no era un hombre de negocios convencional, era un artista de la imagen. Para construir la Torre de la Farsa, primero tuvo que construir un personaje infalible. En los círculos sociales más exclusivos de Quintana Roo se le conocía simplemente como El Curi. Un hombre que no caminaba, sino que desfilaba por los pasillos del poder, siempre rodeado de un aura de éxito absoluto y una confianza que rayaba en lo hipnótico. ¿Quién era realmente este hombre antes de convertirse en el rostro del fraude inmobiliario? El Curi entendió que en México la apariencia de poder es igual al poder mismo. Se presentaba como un visionario, un desarrollador con conexiones internacionales que venía a modernizar el Caribe mexicano. Su estrategia no era buscar clientes, sino crear un club exclusivo donde la gente suplicaba por entrar. Su imagen pública estaba meticulosamente diseñada. Relojes de alta gama, autos de lujo y cenas en los restaurantes más caros de Cancún, donde siempre se aseguraba de ser visto con políticos de alto nivel y empresarios influyentes.
Esta red de contactos no era solo para presumir, era su blindaje. Cuando un inversionista dudaba, Smolensky mencionaba un apellido poderoso o mostraba una foto con un funcionario público. El mensaje era claro: soy intocable, y tu dinero está seguro conmigo. Pero detrás de las sonrisas y los apretones de manos, el Curie estaba tejiendo una red de empresas fantasma y estructuras legales complejas. Su habilidad más peligrosa era su capacidad para detectar la ambición ajena. Sabía que sus víctimas no solo buscaban un departamento, buscaban pertenecer a la élite que él simulaba liderar. Vendía una identidad. En sus oficinas, los renders de los proyectos eran tan realistas que los clientes sentían que ya podían tocar el mármol de las cocinas. Sergio hablaba con tecnicismos arquitectónicos, mencionaba certificaciones internacionales y mostraba contratos que parecían blindados por los mejores bufetes del país. Era un actor interpretando el papel de su vida, y Cancún era su escenario principal. Sin embargo, para el Curie, el concreto era secundario. Mientras los compradores imaginaban sus vidas en el piso 20 frente al mar, él ya estaba calculando cómo mover esos fondos a cuentas internacionales donde la justicia mexicana no pudiera llegar. El fenómeno de Sergio Smolensky no fue un error del sistema, fue un producto diseñado por el sistema mismo. Un hombre que aprendió que en la fiebre del oro, el que mejor miente es el que se queda con la mina. El epicentro de esta historia tiene un nombre que todavía resuena como una herida abierta en Puerto Cancún: Mayorist Tower. Este no era un edificio más, estaba destinado a ser la joya de la corona, el estandarte con el que Sergio, el Curie Smolensky, silenciaría a cualquier crítico. Según los folletos satinados que se repartían en las ferias inmobiliarias más exclusivas, Mayorist iba a redefinir el concepto de ultralujo en el Caribe. Imaginen la escena: maquetas arquitectónicas iluminadas con luces LED, acabados en madera de ingeniería y cristales térmicos traídos de Europa. El proyecto prometía amenidades que parecían sacadas de una película de Hollywood: spas de clase mundial, gimnasios con vista al canal, seguridad privada de nivel militar y un club de yates privado. El Curie no vendía metros cuadrados, vendía una fantasía de invulnerabilidad y estatus social. El diseño de la torre era imponente, una estructura de concreto y acero que desafiaba los vientos del Caribe, diseñada para albergar a la élite empresarial y política. Smolensky se aseguraba de que los precios fueran lo suficientemente altos para mantener la exclusividad, pero con planes de pago atractivos que incentivaban a los inversionistas a liquidar el total de la propiedad antes de que se colocara el último piso. Fue aquí donde la arquitectura se convirtió en una herramienta de ingeniería financiera. Lo que los compradores no sabían es que Mayorist Tower era, desde su concepción, un castillo de naipes. Mientras los ingenieros trabajaban en los cimientos, Smolensky ya estaba sobrevendiendo las unidades. Hubo casos donde un mismo departamento fue prometido a 2 o 3 compradores diferentes. La estructura legal del fideicomiso era tan opaca que los dueños reales no tenían forma de verificar quién más poseía derechos sobre ese mismo pedazo de concreto. En las visitas a la obra, Sergio caminaba entre las varillas y el cemento fresco, con un casco blanco impecable, señalando hacia el cielo y describiendo las vistas que sus clientes tendrían desde sus terrazas. Era un maestro de la puesta en escena. Usaba el ruido de las mezcladoras y el movimiento de los trabajadores para crear una ilusión de progreso constante. «Miren el concreto», decía. «Estamos construyendo algo que durará para siempre». Pero detrás de esa fachada de actividad, los números no cuadraban. Mayorist Tower se convirtió en el sumidero donde Smolensky depositaba el dinero de nuevos proyectos para intentar parchar los huecos de los anteriores. La torre no era un edificio, era una maquinaria de reciclaje de capital. Cada vez que se vertía una losa de concreto, era para calmar los nervios de un banco o de un grupo de inversionistas que empezaban a hacer preguntas incómodas. La torre de la farsa estaba creciendo, pero sus cimientos no estaban hechos solo de grava y cemento, sino de las esperanzas de personas que no sabían que su inversión estaba siendo desviada a paraísos fiscales, mientras ellos admiraban una estructura hueca que nunca llegaría a ser un hogar. ¿Cómo es posible que empresarios astutos, abogados experimentados y familias cautelosas cayeran en la misma trampa?
La respuesta no está en los planos arquitectónicos, sino en la mente de Sergio El Curi. Él no solo era un desarrollador, era un psicólogo táctico que entendía perfectamente dos de los motores más poderosos del ser humano: la ambición y el miedo a quedarse fuera, lo que hoy conocemos como FOMO. Smolensky aplicaba una técnica de ventas que en inteligencia se llama validación social. Si lograba que un político influyente o un empresario respetado comprara, o al menos fingiera comprar en sus proyectos, el resto de la manada los seguiría sin hacer preguntas. El razonamiento de las víctimas era simple. Si el secretario de gobierno o el dueño de tal cadena hotelera invirtieron ahí, debe ser seguro. El Curi convertía su lista de clientes en un escudo de credibilidad. Otro pilar de su manipulación era la escasez artificial. Sus vendedores, entrenados bajo su estricta supervisión, siempre manejaban un tono de urgencia. Solo nos queda un penthouse con vista al canal. El precio sube un 15% el próximo mes debido al costo del acero. Hay una lista de espera de inversionistas extranjeros. Esta presión psicológica anulaba el pensamiento lógico de los compradores, obligándolos a firmar contratos leoninos y a realizar transferencias millonarias en cuestión de días para no perder la oportunidad de sus vidas. Además, Smolensky utilizaba el entorno a su favor. Las reuniones de cierre no ocurrían en oficinas aburridas y llenas de archivos. Ocurrían en yates, en los clubes de playa más caros de la zona hotelera o en cenas bañadas en champaña. En ese ambiente de opulencia, hablar de garantías bancarias o de fianzas de cumplimiento parecía algo de mal gusto o innecesario. Sergio te hacía sentir parte de su círculo íntimo, y uno no le pide auditorías a un amigo. La psicología del engaño también incluía el uso del propio concreto. Smolensky sabía que mientras la gente viera muros levantándose, mantendrían la fe. Por eso, invertía lo mínimo necesario en la estructura exterior para que el edificio pareciera casi terminado desde la calle. Es el efecto decorado de cine. Por fuera, una torre imponente que simboliza éxito. Por dentro, un cascarón vacío sin instalaciones eléctricas ni hidráulicas. El Curi jugaba con la identidad de sus víctimas. Les vendía la idea de que comprar en Mayorist Tower no era una transacción inmobiliaria, sino un ascenso de clase social. Al final del día, el engaño más grande no fue sobre la construcción, sino sobre la seguridad. Logró que cientos de personas creyeran que el riesgo no existía, simplemente porque él sonreía con la confianza de quien tiene el mundo a sus pies. Mientras por debajo, ya estaba preparando la salida de emergencia para cuando el peso de sus propias mentiras hiciera colapsar la estructura. En el mundo de los grandes fraudes, el evento de la primera piedra es más que un acto simbólico. Es una operación de relaciones públicas diseñada para silenciar cualquier duda legal. Para Sergio El Curi, este evento en sus proyectos de Cancún fue su obra maestra de la puesta en escena. No era solo un inicio de obra, era un mensaje al mercado. Tengo la bendición del sistema. A estas ceremonias no solo asistían los inversionistas. En las fotos de archivo se puede ver a El Curi brindando con funcionarios municipales, secretarios de Estado y figuras de la política local. La presencia de estas figuras públicas otorgaba a la construcción una falsa capa de legalidad. Para el ciudadano común o el inversionista extranjero, ver al desarrollador dándose la mano con el poder político era la garantía más alta de que todos los permisos, desde el uso de suelo hasta el impacto ambiental, estaban en orden. Pero detrás de los fuegos artificiales y el brindis, la realidad era administrativa y legalmente caótica. Smolensky era un experto en aprovechar los vacíos del sistema. Mientras celebraba la colocación de la primera piedra, sus abogados operaban para obtener permisos temporales o condicionados, que luego utilizaba para proyectar una imagen de total cumplimiento. Si el gobierno le daba 1 centímetro de espacio legal, él tomaba 1 kilómetro para seguir vendiendo unidades que, técnicamente, aún no tenían autorización final. La simulación también se extendía a la parte financiera. El Curi utilizaba la ceremonia para anunciar alianzas con bancos internacionales y fondos de inversión, que muchas veces no eran más que cartas de intención o acuerdos preliminares sin fondos reales. Sin embargo, para los compradores, el nombre de un banco prestigioso asociado al proyecto era suficiente para soltar los cheques. Era un círculo vicioso.
usaba el prestigio de los políticos para atraer dinero, y usaba ese dinero para financiar la vida de lujos que le permitía seguir cerca de los políticos. En estas celebraciones, el concreto se presentaba como algo sagrado. Se vertían las primeras losas con un protocolo casi religioso. Sergio pronunciaba discursos sobre el progreso de Quintana Roo y su compromiso con la excelencia. Pero esa primera piedra era en realidad una trampa de arena. La estructura legal sobre la que se levantaba el proyecto era tan frágil como un castillo de naipes en medio de un huracán caribeño. El objetivo de la primera piedra era crear un punto de no retorno. Una vez que la maquinaria estaba en el sitio y las fotos circulaban en los periódicos locales, el fraude ya no era solo una idea, era un hecho físico. Smolensky sabía que el sistema mexicano es lento para reaccionar una vez que una construcción ha comenzado. Se aprovechó de la inercia del concreto. Una vez que empiezas a colar, es muy difícil que alguien te detenga, incluso si todo el proyecto es una mentira monumental. En el marketing inmobiliario existe un término llamado aspiracional, pero Sergio El Curi llevó este concepto a un nivel delictivo. Si comparamos los planos originales y los renders de venta de Majoris Tower con lo que realmente se construyó, nos encontramos ante una disección de la mentira técnica. En el papel, el concreto era el soporte de un paraíso. En la realidad, fue la prueba del ahorro criminal. Los folletos de Smolensky prometían una ingeniería de vanguardia. Se hablaba de cristales de doble acristalamiento, con aislamiento térmico para el calor sofocante de Cancún, mármoles importados de canteras italianas y sistemas de domótica que controlarían cada aspecto del departamento. En las presentaciones 3D, los acabados eran perfectos, las áreas comunes parecían hoteles de 7 estrellas y los espacios eran amplios y fluidos. Esta arquitectura de papel fue el anzuelo que justificaba precios de millones de dólares. Sin embargo, a medida que la estructura de concreto subía, la realidad empezaba a distorsionarse. Para maximizar sus ganancias y desviar el dinero a sus cuentas personales, el Curi comenzó a aplicar lo que en el gremio se conoce como canibalización de obra. Se sustituyeron materiales de alta calidad por genéricos de bajo costo. El mármol prometido se convirtió en cerámica barata. Las griferías de diseño fueron reemplazadas por piezas de plástico cromado. Y lo más grave, los sistemas de seguridad y servicios básicos se instalaron de forma precaria o, en muchos casos, simplemente no se instalaron. La diferencia más dramática estaba en las áreas comunes. El lujoso spa y el club de yates que cerraron tantas ventas terminaron siendo espacios vacíos, con el concreto crudo y las instalaciones eléctricas expuestas. Los compradores, al visitar sus departamentos, se daban cuenta de que las dimensiones no coincidían con los planos, que las vistas prometidas estaban bloqueadas por muros no declarados y que la calidad era solo una capa de pintura sobre un trabajo estructural deficiente. Pero la trampa más cínica de Smolensky estaba en el ocultamiento. Él sabía que el ojo humano no puede ver lo que hay detrás de una pared. Mientras la fachada del edificio lucía imponente desde la avenida principal para seguir atrayendo inversionistas, el interior era un caos. Elevadores que nunca funcionaron, sistemas contra incendios inexistentes y filtraciones de agua que empezaron a brotar antes de que se entregara la primera llave. La arquitectura de El Curi no fue diseñada para ser habitada, fue diseñada para ser fotografiada. El concreto no servía para dar refugio, sino para dar volumen a una estafa que se alimentaba de la distancia entre lo que el cliente soñaba al ver un render y lo que realmente recibía. Un cascarón vacío de concreto barato, rodeado de promesas incumplidas y una infraestructura que apenas se sostenía en pie. Capítulo 7. ¿A dónde fue el dinero? El rastro del concreto. Esta es la pregunta que atormenta a cientos de familias y que los auditores forenses han intentado descifrar por años. Si el concreto utilizado era de menor calidad y los acabados de lujo nunca llegaron, ¿dónde terminaron los cientos de millones de dólares que los inversionistas depositaron en las cuentas de las empresas de Sergio El Curi? La respuesta no está en la obra, sino en una compleja arquitectura financiera de evasión. Smolensky operaba bajo un esquema de vasos comunicantes. El dinero que entraba para la construcción de una torre no se quedaba en esa cuenta para pagar a proveedores o albañiles. En su lugar, era desviado inmediatamente a una red de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Mientras los trabajadores de la obra se manifestaban porque no recibían sus salarios, el Curi utilizaba los fondos de los preventistas
para financiar un estilo de vida que era, en sí mismo, parte de la estafa. Jets privados, mansiones en otras ciudades y una flota de autos que gritaba éxito. El rastro del dinero revela una estrategia de pirámide inmobiliaria. Smolensky utilizaba el capital de los nuevos proyectos para intentar terminar, o al menos dar apariencia de avance, a los proyectos anteriores que ya estaban bajo fuego legal. Era un ciclo interminable de deuda y engaño. Sin embargo, la mayor parte del botín nunca regresó a la economía real. Se estima que una fortuna incalculable fue lavada a través de la compra de otros terrenos y la creación de nuevas identidades corporativas que hacían casi imposible para los abogados de las víctimas rastrear el origen de los fondos. Para ocultar el desvío, el Curi inflaba los costos en los libros contables. Reportaba la compra de materiales de primera cuando en realidad adquiría saldos o materiales de segunda mano. Las facturas eran alteradas para mostrar que el dinero se estaba invirtiendo en el edificio, cuando en realidad se estaba evaporando en transferencias internacionales. El concreto que los inversionistas veían en la torre era, literalmente, lo único que Smolensky no pudo robarse, porque necesitaba esa evidencia física para que la gente no dejara de pagar. Pero el rastro más oscuro del dinero lleva a la corrupción institucional. Se sospecha que una parte significativa de los fondos se utilizó para aceitar la maquinaria burocrática. Sobornos para inspectores, financiamiento ilícito de campañas políticas y pagos bajo la mesa para obtener licencias de funcionamiento imposibles. El dinero de las víctimas no solo pagó el lujo de un hombre, sino que también compró el silencio y la complicidad de quienes debieron protegerlos. Al final, cuando el flujo de nuevos incautos se detuvo, la pirámide colapsó. El Curi no dejó una empresa en quiebra, dejó una estructura vacía y cuentas bancarias en cero. El dinero que debía haberse convertido en hogares seguros y patrimonio familiar se transformó en humo, dejando a los compradores con una deuda bancaria real y una propiedad de concreto que valía una fracción de lo que pagaron. El rastro del concreto se detuvo en las vigas oxidadas, pero el rastro del dinero desapareció en el laberinto de la impunidad financiera. Todo gran fraude tiene un punto de inflexión, un momento en el que las grietas en la narrativa se vuelven más grandes que las grietas en las paredes. Para los inversionistas de Sergio el Curi, ese momento llegó de forma silenciosa, pero devastadora. Las banderas rojas no aparecieron todas de golpe, fueron señales sutiles que, sumadas, anunciaban el naufragio de la Torre de la Farsa. La primera señal de alerta fue el ritmo de la obra. Los compradores, que solían visitar la construcción con entusiasmo, empezaron a notar que el número de trabajadores en el sitio disminuía drásticamente. Las grúas, que antes se movían sin descanso, permanecían inmóviles durante días. Cuando los inversionistas preguntaban, la respuesta de Smolensky era siempre la misma. Es un retraso logístico con los materiales importados, o estamos esperando una certificación especial. El Curi era un experto en ganar tiempo, usando excusas técnicas para ocultar la falta de liquidez. Luego vinieron los problemas administrativos. Los compradores empezaron a recibir notificaciones de que las escrituraciones se posponían por ajustes en el registro público. Simultáneamente, los proveedores de cemento y acero comenzaron a colocar sellos de embargo preventivo en las entradas de la obra. Las facturas no pagadas se acumulaban y los rumores en los pasillos de Puerto Cancún se volvieron imposibles de ignorar. El Curi ya no tenía crédito con nadie. El ambiente en las oficinas de ventas cambió radicalmente. La champaña y las sonrisas fueron reemplazadas por secretarias nerviosas y abogados que daban respuestas evasivas. Smolensky, antes siempre presente y accesible, se volvió una figura fantasmal. Ya no atendía llamadas personales. Sus redes sociales, antes llenas de fotos de éxito, se quedaron en silencio. Esta es la fase de gaslighting inmobiliario, donde el estafador intenta hacer creer a las víctimas que ellas son las que están exagerando la situación. La bandera roja definitiva fue física. Los acabados de lujo que se veían en el departamento muestra empezaron a ser retirados o nunca llegaron a las unidades vendidas. Los propietarios que lograron entrar a la fuerza a sus departamentos descubrieron la aterradora verdad. Las instalaciones eran un cascarón. No había cableado de cobre, las tuberías estaban desconectadas y el concreto estaba crudo. La obra no estaba por terminarse, estaba muerta. Cuando los sellos de clausura definitiva fueron colocados por las autoridades, no por fraude, sino por falta de pago de impuestos y derechos de construcción, el pánico se desató.
Los inversionistas se dieron cuenta de que no solo estaban perdiendo su dinero, sino que estaban atrapados en una estructura ilegal que nadie quería tocar. Las banderas rojas habían estado ahí todo el tiempo, ondeando sobre las vigas oxidadas, pero el brillo del paraíso que Smolenski les vendió les impidió ver que el concreto ya no era una promesa, sino una tumba financiera. Detrás de las cifras millonarias y los esqueletos de concreto, existe una dimensión humana que Sergio El Curi nunca incluyó en sus presentaciones: la destrucción sistemática del patrimonio de cientos de familias. En esta etapa de la estafa, el concreto dejó de ser un símbolo de estatus para convertirse en el recordatorio diario de una tragedia personal. Las víctimas no eran solo inversionistas corporativos, eran personas reales, con historias que desgarran el corazón. Conocemos el caso de parejas de jubilados que vendieron su única casa en el centro de México o en el extranjero, confiando en que Majoris Tower sería su refugio final frente al mar. Para ellos, entregar sus ahorros de 30 años a Smolenski no fue un negocio, fue un acto de fe. Hoy, muchos de ellos viven en departamentos rentados o han tenido que regresar a trabajar a los 70 años, mientras observan desde la distancia la torre gris donde debería estar su hogar, una estructura que se traga sus esperanzas cada vez que sale el sol. También están los pequeños empresarios que buscaron diversificar sus ganancias. Muchos pidieron préstamos bancarios millonarios para cubrir las preventas, convencidos por la labia de El Curi de que la plusvalía pagaría la deuda sola. Cuando la obra se detuvo, el banco no se detuvo. Estas familias se encontraron pagando hipotecas de un edificio que no tiene ni ventanas, enfrentando embargos y la ruina total. Smolenski no solo les robó el dinero del presente, les hipotecó el futuro por las próximas 2 décadas. La psicología de la víctima es compleja. Al principio, el sentimiento dominante es la negación. Muchos se negaban a demandar, esperando que Sergio cumpliera su palabra en la próxima reunión. Luego vino la culpa, el reproche constante de ¿cómo pude ser tan tonto? Pero la culpa no es de quien confía, sino de quien traiciona. El Curi se aprovechó de la decencia de la gente, utilizando su carisma para desarmar a personas que solo buscaban una mejor vida para sus hijos. En este capítulo de la historia, el concreto de la Torre de la Farsa se tiñe de un color oscuro. No es solo cemento y arena, es el sudor y las lágrimas de quienes confiaron en un vendedor de humo. Las reuniones de los comités de víctimas son un desfile de rostros cansados, de personas que han perdido la salud debido al estrés y de familias que se han desintegrado por la presión financiera. Sergio El Curi Smolenski trataba a sus clientes como números en una hoja de cálculo, pero para las víctimas, cada viga oxidada en Puerto Cancún representa un sacrificio que se convirtió en nada. Mientras él disfrutaba de la libertad y el lujo con el dinero ajeno, sus víctimas quedaban atrapadas en un laberinto legal y emocional, demostrando que en el negocio del fraude inmobiliario, los muros más difíciles de derribar son los que quedan construidos dentro del alma de los engañados. En México, una estafa de cientos de millones de dólares no ocurre por accidente ni en el vacío. Para que la Torre de la Farsa se mantuviera en pie durante años, Sergio El Curi Smolenski necesitó algo más que concreto. Necesitó complicidad institucional. Este capítulo es el más oscuro, porque revela que los cimientos de Majoris Tower estaban reforzados con favores políticos y sobornos bajo la mesa. Smolenski no operaba como un forajido, operaba como un invitado de honor. Durante el auge de sus proyectos, era común verlo en eventos oficiales junto a gobernadores y presidentes municipales de Quintana Roo. Estas figuras no estaban ahí solo para la foto. Su presencia era el mensaje que los inversionistas necesitaban para bajar la guardia. ¿Cómo dudar de un proyecto que cuenta con el respaldo público de la máxima autoridad del Estado? Esta protección de imagen fue el primer nivel de su blindaje. Pero la complicidad iba más allá de lo social. Para levantar una torre de esa magnitud, se requieren cientos de permisos, licencias de construcción, estudios de impacto ambiental, factibilidad de servicios de agua y luz, y el visto bueno de protección civil. En un sistema honesto, la obra de El Curi habría sido clausurada en los primeros meses debido a las irregularidades técnicas y financieras. Sin embargo, los inspectores parecían tener una ceguera selectiva. Los sellos de clausura nunca llegaban, y si llegaban, eran retirados en cuestión de horas tras una llamada desde arriba. La red de protección también incluía a notarios y abogados que facilitaron la creación de estructuras legales opacas. Estos protectores en la sombra
ayudaron a Smolensky a triangular el dinero de los compradores hacia cuentas internacionales, dificultando cualquier intento de embargo. Notarías públicas validaron contratos que eran claramente fraudulentos, otorgando una fe pública que terminó siendo una traición a la ciudadanía. Se creó un ecosistema donde la ley se aplicaba de forma elástica para el desarrollador y de forma implacable para las víctimas. Cuando los primeros inversionistas intentaron denunciar, se toparon con un muro de burocracia. Las denuncias en la fiscalía avanzaban a paso de tortuga o se extraviaban en los archivos. Esta impunidad comprada permitió que el Cury siguiera vendiendo unidades incluso cuando ya existían órdenes de investigación en su contra. El dinero de las víctimas no solo pagó los lujos de Smolensky, financió las campañas políticas y los bolsillos de quienes juraron proteger el orden público. Este capítulo nos enseña que el concreto de la corrupción es el más difícil de romper. Majoris Tower es el monumento a un pacto de silencio entre un criminal de cuello blanco y una clase política que vio en el fraude inmobiliario una oportunidad de enriquecimiento rápido. Mientras el edificio sigue oxidándose en Puerto Cancún, la pregunta sigue en el aire. ¿Quiénes fueron los nombres en la sombra que permitieron que el paraíso se convirtiera en una estafa monumental? La respuesta está guardada en los archivos que el poder aún no se atreve a abrir. Cuando el aire se vuelve irrespirable y las paredes de mentiras comienzan a crujir, el estafador profesional siempre tiene preparada una salida de emergencia. Sergio "el Cury" Smolensky no fue la excepción. Mientras los inversionistas desesperados golpeaban las puertas de sus oficinas vacías en Cancún, el maestro de las ilusiones ya estaba ejecutando su último y más cínico acto: la desaparición. La fuga de El Cury no fue un impulso desesperado, fue una operación logística fríamente calculada. Semanas antes de que estallara el escándalo definitivo, Smolensky comenzó a liquidar sus activos más visibles y a mover los últimos restos de capital a cuentas blindadas fuera del alcance de la justicia mexicana. El hombre que antes buscaba los reflectores y las portadas de revistas sociales, de pronto se convirtió en un fantasma. Las llamadas no entraban, los correos rebotaban, y sus lujosas residencias quedaron desiertas de la noche a la mañana. Lo más indignante para las víctimas fue la facilidad con la que cruzó las fronteras. A pesar de las múltiples denuncias y de que el fraude era un secreto a voces en los círculos inmobiliarios, no hubo una alerta migratoria a tiempo. Sergio salió de México con la misma elegancia con la que vendía sus penthouses, dejando atrás un cementerio de concreto y una estela de deudas. Se dice que se refugió en el extranjero, moviéndose entre ciudades donde su nombre no figuraba en las listas rojas, viviendo una vida de lujo financiada con el sudor de las familias mexicanas. La fuga de Smolensky dejó al descubierto la fragilidad del sistema judicial. Mientras él disfrutaba de la libertad, sus víctimas quedaban atrapadas en un laberinto de procesos legales estancados. La ausencia del maestro detuvo los juicios, ya que en México la falta del imputado suele ser la excusa perfecta para que las investigaciones duerman el sueño de los justos. El hombre que medía cada ángulo de sus edificios midió también perfectamente los tiempos de la impunidad. En este capítulo, la historia de la Torre de la Farsa toma un tinte de injusticia absoluta. El concreto de Majoris Tower se quedó solo, como un rehén de una guerra donde el general huyó con el botín. El vacío que dejó Sergio en Cancún no fue solo físico, fue un vacío de autoridad y de justicia. Su fuga fue el insulto final para quienes confiaron en él, demostrando que en el mundo del alto fraude inmobiliario, el crimen a veces sí paga, especialmente si tienes el pasaporte listo y el dinero suficiente para comprar un nuevo horizonte lejos de tus propias ruinas. Hoy en día, si caminas por las zonas más exclusivas de Cancún, te toparás con una visión surrealista. Entre hoteles relucientes y centros comerciales de lujo, se alzan los esqueletos. Estructuras de concreto gris, desnudas y cubiertas de moho, que parecen cicatrices en el paisaje caribeño. Estos no son edificios en construcción, son cadáveres urbanos. Bienvenidos al cementerio de rascacielos de Sergio "el Cury". El estado actual de estas ruinas es una lección brutal de física y abandono. El clima de Cancún es implacable, la humedad extrema y el salitre del mar son los peores enemigos del concreto armado. Sin el mantenimiento adecuado y sin haber sido selladas, las estructuras de la Torre de la Farsa han comenzado un proceso de autodestrucción silenciosa.
Las varillas de acero dentro de las columnas se han oxidado, expandiéndose y rompiendo el concreto desde adentro, un fenómeno que los ingenieros llaman el cáncer del concreto. Estas torres son ahora monumentos a la ineficiencia. Entrar en ellas es como entrar en una cápsula del tiempo del engaño. Puedes encontrar bolsas de cemento que se convirtieron en piedra hace una década, planos amarillentos tirados en el suelo y andamios oxidados que ya no sostienen nada más que el peso del fracaso. Lo que debieron ser salas de estar con vistas al mar, ahora son nidos de aves y refugios para el vandalismo. El lujo se convirtió en escombro vertical. Pero el problema no es solo estético. Esos edificios representan un peligro latente y un vacío legal absoluto. Nadie quiere hacerse cargo de ellos. Para los nuevos inversionistas, demoler estas estructuras es extremadamente costoso, y terminarlas es casi imposible debido a los daños estructurales y las infinitas hipotecas y embargos que pesan sobre ellas. Son propiedades tóxicas que nadie se atreve a tocar, dejando a la ciudad con un horizonte mutilado. El cementerio de rascacielos de El Curi es también un recordatorio de la parálisis de la justicia. Mientras los esqueletos sigan en pie, la herida de los defraudados seguirá abierta. Cada vez que una víctima pasa frente a la torre que nunca fue suya, el concreto le recuerda que el estafador se fue, pero su desprecio por la ciudad y por la gente se quedó materializado en toneladas de piedra y olvido. Estos rascacielos muertos son la prueba física de que, en el Caribe, la ambición desmedida puede dejar ruinas más duraderas que las de las civilizaciones antiguas. Si el fraude es evidente, si el dinero desapareció y los edificios están ahí como prueba física del delito, la pregunta lógica es, ¿por qué Sergio El Curi no está tras las rejas? La respuesta nos introduce en el laberinto judicial de México, un sistema donde la justicia no siempre es ciega, pero a menudo parece estar profundamente dormida o convenientemente sedada. El primer obstáculo ha sido la fragmentación de las denuncias. Los abogados de Smolensky, financiados con el mismo dinero de las víctimas, utilizaron una estrategia de desgaste: atomizar los casos. En lugar de un solo juicio masivo por fraude inmobiliario, las víctimas se vieron obligadas a pelear batallas individuales en diferentes juzgados. Esta táctica diluye la presión social y permite que los procesos se alarguen durante décadas, esperando a que los demandantes se cansen, se queden sin dinero para abogados o, tristemente, fallezcan. Otro factor crucial es la figura del amparo. En el sistema legal mexicano, este recurso, diseñado para proteger los derechos humanos, ha sido utilizado por los criminales de cuello blanco como un escudo infinito. Cada vez que una orden de aprehensión parecía estar cerca, el equipo legal de El Curi tramitaba un nuevo amparo, bloqueando la acción de la justicia y ganando meses o años de libertad. Para Sergio, la ley no fue un límite, sino una herramienta para evadir su responsabilidad. La corrupción en los niveles intermedios del Poder Judicial también juega un papel determinante. Expedientes que se pierden, audiencias que se cancelan de último minuto por errores de notificación y jueces que otorgan libertades bajo fianza irrisorias a pesar del riesgo de fuga. El laberinto está diseñado para que el que tiene recursos pueda comprar tiempo. Y en el mundo del fraude, el tiempo es el mejor aliado de la impunidad. Además, existe la complejidad de la jurisdicción. Al haber movido los fondos a paraísos fiscales y empresas extranjeras, la justicia mexicana se enfrenta a muros de soberanía y burocracia internacional. Rastrear el dinero requiere una voluntad política y una cooperación que rara vez se ve en casos de fraudes contra particulares. El sistema parece castigar con rigor al pequeño ladrón, pero se inclina ante el estafador que tiene la capacidad de contratar bufetes que cobran por hora lo que una víctima gana en un año. El laberinto judicial ha convertido a las víctimas en buscadores de justicia permanentes. Mientras el Curi vive en la sombra, protegido por su red de influencias y su fortuna mala vida, el sistema judicial mexicano mantiene la torre de la farsa en un limbo legal. No se puede demoler, no se puede vender y no se puede terminar. El laberinto no tiene salida, no porque no exista el camino, sino porque quienes deberían guiar a las víctimas hacia la justicia, a menudo son los mismos que sostienen el mapa al revés. La historia de Sergio El Curi y sus esqueletos de concreto no es solo un relato de crimen y castigo ausente. Es una lección brutal sobre la anatomía de la confianza en la era moderna. El caso de la Torre de la Farsa dejó cicatrices tan profundas en el mercado inmobiliario de Quintana Roo que las reglas del juego tuvieron que cambiar, aunque el costo de ese aprendizaje fuera la ruina de cientos de familias.
La primera y más dolorosa lección es que el concreto no es garantía de nada. Durante décadas, el inversionista promedio creyó que ver una estructura levantarse era sinónimo de seguridad. Smolenski demostró que un edificio puede ser una puesta en escena, un decorado de teatro diseñado para extraer capital. Hoy, los compradores más astutos ya no miran las vigas, miran los fideicomisos, las fianzas de cumplimiento y la reputación histórica del desarrollador. El ver para creer murió en las ruinas de Puerto Cancún. Otra lección fundamental es el peligro de la validación social. Aprendimos que una foto de un empresario con un político no es un certificado de honestidad, sino a menudo un síntoma de colusión. La cercanía al poder fue el barniz que ocultó la podredumbre del proyecto. La lección para el futuro es clara. Entre más esfuerzo ponga un desarrollador en parecer influyente y conectado, más diligencia debe poner el comprador en revisar las letras pequeñas del contrato. Este caso también impulsó reformas en las leyes de prestación de servicios inmobiliarios. En Quintana Roo, se volvió obligatorio que los asesores cuenten con una matrícula y una certificación oficial. Se intentó profesionalizar el sector para evitar que cualquier vendedor de humo, con un traje caro y una oficina rentada, pudiera operar libremente. Sin embargo, la lección más amarga es que las leyes son tan fuertes como las instituciones que las aplican, y mientras la impunidad siga siendo la moneda de cambio, el riesgo de un nuevo El Curi siempre estará latente bajo el sol caribeño. Finalmente, la Torre de la Farsa nos enseñó sobre la resiliencia y la organización. Las víctimas aprendieron que, frente a un sistema judicial lento, la única herramienta es la presión colectiva. Los comités de afectados de Mayoris Tower sentaron un precedente de cómo perseguir la justicia penal y civil de forma organizada, aunque el camino sea un laberinto. La lección final es una advertencia. En los mercados donde el dinero fluye más rápido que la supervisión, el próximo fraude ya se está diseñando en una oficina de lujo. El concreto de Smolenski se está desmoronando, pero las tácticas de manipulación psicológica que utilizó siguen vivas, esperando al próximo visionario que prometa un paraíso a cambio de tus ahorros. La historia de la Torre de la Farsa es el manual de lo que nunca debe volver a permitirse en el nombre del progreso. Hoy, cuando el sol se oculta tras el horizonte de Cancún, las sombras de los edificios abandonados de Sergio El Curi se alargan sobre la ciudad como dedos acusadores. Este es el acto final de una tragedia que se cuenta en toneladas de cemento inútil. El gran final no fue una explosión ni una demolición espectacular. Fue algo mucho más cruel: el silencio. El precio de este silencio es incalculable. Es el silencio de las autoridades que permitieron que el estafador escapara. Es el silencio de los pasillos vacíos de la Torre Mayoris, donde solo el viento silba entre las vigas oxidadas. Y es el silencio de la justicia, que tras más de una década, sigue sin dar una respuesta definitiva a quienes lo perdieron todo. En este rincón del paraíso, el silencio se compró con el dinero de la gente honrada. Sergio El Curi Smolenski se convirtió en una leyenda negra, un fantasma que vive en algún lugar del mundo disfrutando de una fortuna que no le pertenece. Su legado no son los edificios que prometió, sino la desconfianza que sembró. Él demostró que se puede robar un rascacielos entero sin usar una sola arma, solo usando el carisma y la debilidad de un sistema que prefiere proteger al poderoso antes que al ciudadano. Pero las ruinas tienen su propia forma de hablar. Cada grieta en el concreto de la Torre de la Farsa cuenta la historia de un engaño. Mientras estos esqueletos sigan en pie, Cancún no podrá olvidar. Son recordatorios permanentes de que el progreso sin ética es solo ruina disfrazada de lujo. El concreto de Smolenski no es una propiedad. Es una cicatriz que advierte a las nuevas generaciones. Cuidado con los vendedores de paraísos, porque a veces el paraíso tiene cimientos de traición. Llegamos al final de este recorrido por la arquitectura del fraude. Sergio Smolenski vendió humo, y lo que quedó fue una realidad de piedra fría y sueños rotos. La historia de El Curi termina aquí, pero la lucha de sus víctimas continúa, demostrando que aunque el concreto se desmorone, la búsqueda de la verdad es lo único que no se puede demoler. Esto es Leyendas de Concreto. Si esta historia te ha abierto los ojos, recuerda que detrás de cada gran fachada puede esconderse una gran mentira. No permitas que el brillo del lujo te impida ver la estructura de la verdad.